Buen día. Bien, les traigo esta serie de videos relacionados a los temas de matemáticas, principalmente matemáticas aplicadas para ingeniería. Bien, en este vamos a revisar productos entre vectores. Principalmente vamos a revisar producto punto y producto cruz. Posteriormente vamos a revisar triple producto escalar y triple producto vectorial, así como algunas de sus aplicaciones. Bien, tenemos de entrada el producto punto. Este producto punto también es conocido como producto escalar o producto interior. El producto punto de n vectores A y B es la suma de los productos de la entrada. Bien, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a poner el apuntador. Listo. Bien, aquí tenemos que es un producto, se le conoce también como producto escalar. ¿Por qué? Porque el resultado de este producto punto nos va a dar un escalar o un valor constante, solamente un término. A diferencia de otro tipo de producto como es el producto cruz que vamos a revisar más adelante, que ahí nos da como resultado un vector. En este caso, repito, nos va a dar un producto escalar o un solo valor numérico. Aquí podemos tener un vector con n términos y podemos llevar a cabo ese producto punto. Es aquí la representación de ese producto punto es la multiplicación por cada uno de los elementos y se suma cada una de esas multiplicaciones por cada uno de los elementos. Va a ser este término por este término más este término por este término y así sucesivamente. Esa serie de operaciones la podemos representar por esta serie. Es una operación realmente muy sencilla, pero que tiene amplias aplicaciones en el área de la física, así como en el área específico de mecánica. Bien, aquí tenemos algunas de las propiedades de este producto punto. No creo que cause mayor problema esas propiedades. Tenemos la propiedad conmutativa, que no importa el orden en el cual llevemos a cabo el producto, nos va a dar el mismo resultado. Tenemos esta propiedad que se conoce como propiedad distributiva. Nosotros cuando tengamos este tipo de operaciones donde tenemos tres vectores que tenemos que relacionar o llevar a cabo una operación, las podemos representar de esta manera. Podemos llevar a cabo el producto punto de este término con este término y el producto punto de este término por este término cuando tengamos este tipo de representaciones. La podemos distribuir de esa manera. Por eso propiedad distributiva. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto punto por un valor escalar? Pues tenemos ahí dos alternativas. Multiplicar este escalar por este vector para obtener este término y ya posteriormente llevar a cabo el producto punto. O podemos multiplicar este escalar o este valor constante por este vector y podemos posteriormente llevar el producto punto con respecto al vector 1. Cuando multiplicamos un vector por 0, pues obviamente nos va a dar 0. Cuando hay que aplicar el producto punto entre dos mismos vectores o entre dos veces el mismo vector, la representación es esta. Sacamos su magnitud, la vamos a sacar de esta manera y podemos representarla con el cuadrado. Entonces, podemos llevar a cabo esta operación o llevarlo por separado. Al final de cuentas, pues nos va a dar el mismo resultado. Y voy a anexar aquí el siguiente término. No es como tal una propiedad, pero es un indicativo de un resultado que nos puede dar una interpretación de ese producto punto. Si tenemos un vector u, producto punto, vector b, y nos da como resultado un 0, eso indica que tenemos vectores ortogonales. Esto es importante porque tiene muchas aplicaciones este concepto de vector o vectores ortogonales. Vectores ortogonales. Que no es más que tener un par de vectores que están separados entre sí un ángulo de 90 grados o que son perpendiculares entre ellos. ¿Sí? Es lo único que nos indica el hecho de que tengamos un producto punto igual a 0, pero es importante recordar vamos a decirlo así, este concepto. Bien, aquí tenemos un par de ejemplos, están realmente muy sencillos, es puramente algo demostrativo. Tenemos que determinar el producto punto, el vector u y el vector b.
Entonces vamos a representarlo. Algunas veces se representa así el vector o la mayoría de las veces con una flecha en la parte de arriba, representando de forma más adecuada el vector. Tenemos entonces el vector U, el vector columna U, que es este que tenemos, producto punto, y el vector columna V. 2, 3, menos 2 y 1. Vamos a llevar a cabo la operación. Entonces, como habíamos comentado, primero es este término por este, que nos da 2. El resultado lo vamos a sumar por el siguiente término, que se va a obtener de la multiplicación, que en este caso es menos 6, más ahora este término, que nos va a dar nuevamente menos 6. Y ahora entre este término y este término, que nos va a dar 4. Bien, el resultado de esto pues nos va a dar menos 6. Ese es el resultado y como habíamos comentado nos da un valor escalar o un valor constante, no nos da un vector en términos vectoriales o en términos unitarios, ¿sí? Entonces así es como se lleva a cabo. Observan, es realmente muy sencillo llevar a cabo este tipo de producto entre vectores o llevar a cabo el producto punto entre un par. Aquí tenemos este otro ejemplo que pues también nos permite entender de otra manera cómo llevar a cabo ciertas operaciones o ciertos requerimientos que necesitamos nosotros determinar, como es en este caso, ¿no? Tenemos el vector fila y aquí hay una incógnita que es la x. Dice sea A este vector y B sea este vector. Hagamos el producto punto, o más bien el resultado de ese producto punto nos da 4. Nos dice que determinemos el valor de x. Bien, vamos a hacerlo. Dice que el producto A por B, pues obviamente vamos a representarlos ambos como columna. X, 2, 3, producto punto 4, 1, 2, y esto nos tiene que dar como resultado menos 4. Entonces así lo podemos plantear. Ahora vamos a representar cuál fue el proceso para poder llegar a este 4. Como lo habíamos mencionado en el ejemplo anterior, pues es multiplicar este por este. Posteriormente sumamos ahora el producto de este por este. Y posteriormente sumamos el producto de este por este. Pues vamos a hacerlo. Tenemos 4x más 2 más 6 igual a menos 4. El desarrollo de ese producto punto de aquí es lo que nos da acá. Podemos agrupar estos términos. Tenemos 4x más 8 igual a menos 4. Observamos y ya nos está quedando más claro el panorama para poder resolver el valor o determinar el valor de esta incógnita. Vamos a empezar a despejar. Vamos a quitar todo lo que está alrededor de esta x. Vamos a quitar todo lo que está alrededor de esta x. Recordamos que cuando despejamos empezamos quitando o pasando al otro lado de los términos más alejados. En este caso el que está más alejado de esta x es el 8, es el primero que vamos a pasar para este lado. Entonces tenemos 4x es igual a menos 4, menos 8, 4x igual a menos 12 y ya vamos a despejar o a retirar o a pasar al otro lado el último término que tenemos alrededor de esa x, que es el 4. Tenemos que es x igual a menos 12 entre 4, pues obviamente nos va a dar el valor de menos 3. Entonces ya tenemos otro ejemplo que nos permite resolver otro tipo de situaciones a partir del producto punto. Bien, tenemos ya un ejemplo más aplicativo. Realmente también es muy sencillo, pero pues creo que es muy demostrativo para entender como comentaba, las aplicaciones que puede tener este tipo de producto. Y se suponga que un profesor utiliza 4 notas para determinar la calificación promedio que obtiene un estudiante en un curso, cuestionarios, 2 exámenes de 1 hora y un examen final. Cada una de estas notas tiene una ponderación de 10, 30, 30 y 30% respectivamente. Si las calificaciones de un estudiante son en cada rubro 78, 84, 82 y 85, podemos calcular el promedio haciendo un producto punto. Si fuera por el método convencional, pues tendríamos que hacer reglas de 3 y sería un proceso mucho más
extenso. En este caso podemos aplicar simplemente un producto punto para poder determinar el promedio. Aquí observamos ya están convertidos los porcentajes a decimales para facilitar. Entonces vamos a llevarlo a cabo. Tenemos W por el producto punto de G. Esto va a ser igual a punto 10, punto 3, punto 3, punto 3, producto punto. Voy a quitar este de acá. Ahora el vector columna G, que sería 78, 84, 62 y 85. Desarrollando ese producto punto vamos a obtener los siguientes términos. Este término por este nos va a dar 7.8 más ahora este término por este término nos va a dar 25.2. Ahora este término por este término 18.6 más ahora este término por este término 25.5. El resultado de esto nos va a dar 77.4 y lo pueden verificar haciendo, como les contaba, una regla de 3 diciendo que si tenemos para este primer rubro sacamos 100, es como si tuviéramos el 10%, pues cuánto va a corresponder si sacamos 78, ¿no? Y así hacemos para cada uno y al final sumamos y nos tiene que dar el mismo resultado. Aquí obviamente pues aplicando este producto punto pues redujimos bastante el número de operaciones que pudimos haber llevado a cabo. Muy bien. Aquí tenemos ahora este ejercicio, tenemos dos vectores, vamos a definirlos aquí. Tenemos que es vector 1, 3 y acá tenemos el vector 3, 4. La representación fue solamente representando sus valores en X y sus valores en Y. Lo estamos representando como vector fila, pero pues también lo podemos representar como vector columna. No hay ningún problema con eso. 1, 3 y V 3, 4. Vamos a obtener el producto. Para eso vamos a utilizar el producto punto. Entonces tenemos que U producto punto V va a ser igual a 1, 3 producto punto 3, 4. Resolviendo esto nos va a dar el siguiente resultado. Tenemos 3 más 12 igual a 15. Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos determinar este producto? Hay una expresión que nos permite relacionar los ángulos o el ángulo que existe entre este par de vectores, que es U producto punto V es igual a la magnitud de U por V por el coseno del ángulo θ. Bien, ya tenemos aquí los vectores U y V, no tenemos problema, vamos a sacar las magnitudes. Recordamos que la magnitud pues es simplemente la raíz cuadrada de cateto adyacente al cuadrado, que en este caso sería el valor de x, o lo podemos representar así, x más y cuadrada. Vamos a sacarlo. Para u tenemos que es 1 al cuadrado más 3 al cuadrado
y esto nos va a dar la raíz de 10. Vamos a dejarlo como raíz de 10 para que sea más preciso el resultado. Tenemos el vector v, que vamos a aplicar la misma expresión. En este caso tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto nos va a dar el resultado de 5. Bien, ya tenemos esta magnitud. Vamos a sacar el ángulo θ. Nosotros podemos sacar estos dos ángulos, podemos sacar de aquí a acá, vamos a decir que es el ángulo beta, y de aquí a acá podemos sacar ese ángulo que va a ser el ángulo alfa. Vamos a obtener el ángulo beta. Tenemos, bueno, antes de eso tenemos que tangente, podemos utilizar las diferentes funciones trigonométricas para poder determinar los ángulos. Vamos a ocupar con base a lo que tenemos tangente. Tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si queremos determinar beta, pues sería beta igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos que sería tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que en este caso sería 3, entre el cateto adyacente, que va a ser 1. Esto nos va a dar un resultado de 71.53 grados. Vamos con el ángulo alfa. Sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es 4, entre 3, y esto nos va a dar un resultado de 53.13 grados. Si ya tenemos este valor y este valor de acá, ya tenemos beta y alfa, pues obviamente θ va a ser la diferencia entre ellos. Entonces tenemos que θ va a ser igual a beta menos alfa, que sería 71.53 menos 53.13. Entonces vamos a tener un ángulo θ de 18.4 grados. Entonces ya podemos sustituir acá. Trabajamos con la configuración de grados de gris. Entonces tenemos que U producto punto V va a ser igual, ya tenemos la magnitud, tenemos que es raíz de 10 por 5 por el coseno de 18.4. Resolviendo esa operación, tenemos que nos va a dar un resultado de 15, que es lo mismo que si la aplicamos directamente en producto punto. Vaya, nos da el mismo resultado, tenemos que hacer un procedimiento más largo, pero ¿para qué nos sirve esto? Con esto nosotros podemos verificar lo siguiente. Nosotros, para poder desarrollar este producto punto, pues ya habíamos visto desde las primeras diapositivas que era, si tenemos aquí x1, este va a ser x2, este va a ser y1 y este y2. ¿Qué operación tenemos? Ya desarrollando aquí el producto punto, pues tenemos que va a ser x1 por x2 más y1 por y2, ¿sí? ¿O de qué otra manera podemos representarlos en términos de u? Pues tenemos ux por vx más uy por v. Bien. Cualquiera de las dos representaciones, pero ahorita la que nos interesa pues va a ser esta es la que vamos a aprovechar. Entonces decimos que el producto punto va a ser esto, ¿sí? Entonces tenemos que ux, vx más uy por vx. Esto va a ser igual pues, a lo que tenemos acá, que sería coseno, perdón, sería la magnitud de u por la magnitud de v
por el coseno de teta. Despejamos coseno de teta y tenemos Ux Vx más Uy por Vy entre la magnitud de U por la magnitud de V. Y esta es otra expresión que nos permite en su momento, si no conocemos ningún ángulo, calcular el ángulo entre un par de vectores. Esto también lo podemos sustituir como coseno de teta producto punto U por V entre la magnitud de U por la magnitud de V. Sí, entonces este ejercicio nos permitió definir de esa manera cómo podemos nosotros calcular o pudiéramos calcular el ángulo entre un par de vectores si no conociéramos o si no nos interesa calcular el ángulo de los otros vectores. Bien, vamos ahora con el producto cruz. Dice que también es conocido como producto vectorial, cuya longitud equivale al área del paralelogramo construido en vectores V y W. El vector resultante es perpendicular al plano de estos vectores. Bien, aquí tenemos este producto cruz que también es ampliamente utilizado en diversas áreas de la física. Tenemos aquí su representación. Aquí se basa en términos unitarios, que es I, J, K. Cuando hablamos de términos o componentes unitarias nos referimos a I, J y K. Podemos determinar, como lo menciona ahí, el área de un paralelogramo. Además, podemos determinar o se obtiene un vector perpendicular al plano de los vectores que estamos utilizando en este producto cruz. Por eso tiene amplia aplicación en el área de la física este término que en algún momento de su formación académica estuvieron utilizando. Vamos entonces a ver aquí las propiedades del producto cruz. Como ya habíamos revisado las propiedades del producto punto, pues aquí tenemos las del producto cruz. Tenemos que si cambiamos el orden del producto va a ser igual siempre y cuando nosotros multiplicamos por este menos, ¿sí? Tenemos también cuando está involucrada otra operación que tenemos que hacer lo siguiente: este de producto cruz por este más este producto cruz por este. Cuando tenemos por un escalar es indiferente si multiplicamos ese escalar por este término y llevamos a cabo el producto cruz, o multiplicamos este escalar por este término y llevamos a cabo el producto cruz. Entonces podemos aplicar esa propiedad también para que no tengamos por ahí un tipo de duda con respecto a qué hacemos cuando está la presencia de un escalar. Un vector por 0 pues nos va a dar, o más bien un vector producto cruz 0 nos va a dar 0. El producto cruz entre dos vectores iguales nos va a dar 0. Tenemos aquí la representación del triple producto escalar que vamos a ver más adelante. Podemos llevarlo a cabo de esta manera o de esta manera. Aquí tenemos el producto triple producto cruz, o vectorial, que se puede llevar a cabo de esta manera, pero eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Bien, aquí tenemos este ejemplo, no se nota bien, pero vaya, ahorita los escribimos aquí. Producto cruz entre estos vectores. Tenemos el vector U, que es 2i más j, aquí son las componentes unitarias, más 2k. V tenemos que es 3i menos j menos 3k. Nos pide que llevemos a cabo el producto cruz. Entonces tenemos el producto cruz de U por V. Entonces hay que plantear con base a lo que vimos la diapositiva anterior, que bueno, ya no me detuve tanto a explicarlo, pero hay que llevar a cabo esta operación. En la primera fila van a ir los componentes unitarios y j y k. En la segunda fila va a ir el vector correspondiente a U, o los términos del vector correspondiente a U, que es 2, 1 y 2. Y en la última fila van a ir los términos correspondientes al vector V, que en este caso es 3 menos 1
menos 3. ¿Qué vamos a llevar a cabo? Un determinante. Vamos a resolver un determinante. Aquí hay que considerar lo siguiente. Este primer término va a tener un signo positivo, este segundo término un signo negativo y este último término acá un signo positivo. Bien, entonces vamos a resolver la determinante. Recordamos, tomamos este elemento, eliminamos esta fila y esta columna y trabajamos con estos términos. Voy a poner el apuntador, pero creo que es más fácil así. Entonces llevamos a cabo lo siguiente. Recordamos que primero vamos a hacer la multiplicación en este sentido. 1 por menos 3, menos 3. Ahora vamos un signo menos de default cuando llevemos a cabo esta operación. 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Este signo es independiente al que obtengamos de la multiplicación. 2 por menos 1 nos da menos 2, pero este signo que tenemos aquí, ese ya va por procedimiento. Este va a corresponder al término i. Vamos ahora al término j, pero recordamos si el término j tiene un signo negativo. Vamos a llevar a cabo, voy a borrar esto de aquí. Y eliminamos la fila correspondiente a la j y la columna. Entonces esto no lo vamos a tomar en cuenta y simplemente vamos a trabajar con estos 4 términos que están aquí. Entonces primero vamos en esta dirección, este término por este nos va a dar menos 6. Ahora el signo negativo que ya llevamos por procedimiento de este término por este término, que sería 6, este corresponde al término j. Ahora vamos con el término k, ponemos más porque está representado aquí el más, ¿ok? O a ese término le corresponde un signo positivo. Vamos a borrar esto de aquí, bien. Eliminamos entonces la fila correspondiente y la columna correspondiente y nos quedamos con estos 4 términos de aquí. Entonces primero vamos con este término por este término, nos va a dar menos 2 menos el de procedimiento de un determinante, este término por este término que sería 3. Este corresponde al término k. Vamos a resolver ahora las operaciones. Este menos por este menos nos va a dar más, entonces nos va a quedar 3 más 2, nos va a quedar un menos 1, el 1 lo podemos omitir y ponemos menos i. Ahora vamos con este, menos 6 nos queda menos 12, ese menos 12 por este menos nos va a quedar positivo, más 12j, y tenemos ahora esta operación que resolver del término k, que sería menos 5k, y ya tenemos resuelto el producto cruz, como lo habíamos mencionado, no recuerdo si lo mencioné en el anterior, pero desde un inicio, ¿no? Cuando tengamos un producto punto vamos a obtener un escalar, y cuando tengamos un producto cruz vamos a obtener un vector. Y aquí está representado ese vector que determinamos a partir de estos vectores. Vamos ahora con este ejemplo. Dice que determinemos el área del triángulo con los vértices P1 o punto 1, 2, 2, 4, punto 2, menos 1, 0, 5 y punto 3, 3, 4, 3. Entonces tenemos 3 puntos. Aquí pues tenemos obviamente este primer punto que tenemos acá. Está en cualquier parte del espacio, no hay problema. Lo que nos interesa es sacar las magnitudes de los vectores, la distancia que existe de aquí hasta acá. Este vector, pues, ¿cómo lo podemos calcular? Aquí está asignado como v, entonces tenemos que v va a ser simplemente la diferencia entre esos puntos. Tenemos que va a ser el punto 3 menos el punto 1. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Va a ser cada uno de los términos. Este término menos este término, que sería 3 menos 2. Luego tenemos este término con este término, que sería 4 menos 2. Y por último tenemos este término y este término, que sería 3 menos 4. Y eso nos daría las componentes siguientes. Serían 1, 2, menos 1. Y así lo ponemos con las componentes unitarias, nos quedaría i más 2j y menos k. Vamos ahora con el otro vector que tenemos desde aquí hasta acá.
ese vector va a ser u. Aquí me falta ponerle la flecha de vector. Vamos a hacer la misma operación. Ahora este era el punto 3. Acá sería el punto 2 menos el punto 1. Entonces sería lo siguiente. Sería el punto 2, que sería este menos este. Entonces tendríamos menos 1, menos 2. El siguiente término sería 0, menos 2. Y el último término sería 5, menos 4. Eso nos daría menos 3, menos 2 y 1. Y en sus componentes unitarias tendríamos menos 3i, menos 2j y más k. Bien, ya tenemos entonces estos vectores. Ya vimos que a partir del producto cruz nosotros podemos obtener el área de un paralelogramo. Vamos a obtener el paralelogramo, es el que se forma a partir de esos dos vectores colocándolos de forma paralela desde el final del otro vector. ¿A qué me refiero? Tenemos este vector y vamos a complementar para formar el paralelogramo. Vamos a tomar este y lo vamos a representar aquí. Lo mismo, aquí tenemos este vector, vamos a tomar este vector de aquí para completar el paralelogramo, ¿sí? Ahí es importante entender que nos está pidiendo el área de un triángulo. Nosotros vamos a determinar toda esta área. Entonces, para poder determinar el área del triángulo que está formado por este punto y por este punto, que sería este que tenemos acá, al final tenemos que dividir entre 2. Pero primero vamos a sacar el área total y al final sacamos la división. ¿Por qué? Porque esta parte, al dividirlo de esta manera, va a ser igual a esta parte. Por eso podemos dividir entre 2. Entonces vamos a llevar a cabo el producto cruz. Entonces tenemos, vamos a ponerle en orden alfabético, u por v, que si no nos va a salir por ahí algo raro con los signos. Entonces tenemos el vector u por el vector v. Ahora sí ponemos las componentes unitarias y j y k. El vector u, que es menos 3, menos 2 y 1. El vector v, que es 1, 2 y menos 1. Y resolvemos. Tenemos entonces, ya resolviendo para no invertirle mucho tiempo a esto, el primer término de i nos va a dar 0i. Ya ustedes, si gustan con calma, pues hacen las operaciones para verificar estos datos. El otro término va a ser menos 2j y el último término va a ser menos 4k. Bien, esto nos da un vector. Obviamente pues nosotros esperamos una magnitud escalar para poder decir qué es el área. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente sacamos la magnitud de u producto punto v. Ya tenemos esto, entonces hay que sacar la magnitud de ese resultado, que sería 0i menos 2j menos 4k. Obviamente ya sacando la magnitud de esto, que es como lo hicimos anteriormente, pues nos va a quedar un valor escalar. Cuadrado de 0 más el cuadrado de menos 2 más el cuadrado de menos 4. Esto nos va a dar el área del paralelogramo, que sería 2 por raíz de 5, pero este es el área total, como lo comentábamos, pero tenemos la opción de dividirlo en dos triángulos, entonces vamos a dividir esta área entre 2. Se va con esto y tenemos que sería raíz de 5 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces entiendan ahí que nos pidió el área de un triángulo, obtuvimos el área de un paralelogramo y al final dividimos entre 2 para poder obtener lo que nos pide el ejemplo, ¿no? Lo que nos pide calcular este ejemplo. Bien, aquí tenemos este
ejercicio que es muy interesante porque ya tiene una aplicación más en una cuestión específica de física. Vamos a leer el texto para ver los datos. Posteriormente vemos qué tipo de expresión vamos a utilizar para poder obtener el resultado. Dice: un malacate AB mayúscula se usa para tensar cables a un poste. Se sabe que es necesario aplicar una fuerza que produzca un momento de 960 Nm alrededor de D mayúscula para tensar el cable al poste CD mayúscula. Si D es igual a 2.8 metros, determine la tensión que debe desarrollarse en el cable del malacate AB mayúscula para crear el momento requerido alrededor de D. Y en el punto donde este momento es aquí, ya nos lo está dando como dato, desde 960 Newton metro. Nos pide que determinemos la tensión, ¿no?, por el cable. Entonces esa tensión pues es esta que tenemos aquí. Más bien va al revés. De aquí a aquí. La tensión necesaria para poder obtener este momento. Aquí nos está dando estos datos. La expresión para los que lo recuerden y para los que no, pues es momento es igual a R producto cruz F. R representa la distancia desde el punto de análisis hasta donde se aplica la fuerza. En este caso tenemos dos opciones. Vamos a ver la primera. R sería de esta distancia de aquí a acá. Esto sería R. O tenemos la otra opción que es mucho más sencilla, que es de aquí a acá. ¿Por qué es más sencilla esta? Porque no tiene ninguna inclinación, es mucho más fácil y rápido de obtener esta magnitud. Entonces, una de las bondades que presenta este tipo de cálculos de momento, o más bien de estática, es de que podemos desplazar las flechas o podemos aplicar la propiedad de transmisibilidad de las fuerzas. Entonces esa fuerza la podemos transmitir acá o representar acá, ¿sí? Es lo mismo representarla aquí o representarla acá. Lo que nos conviene es moverla en este punto que tenemos aquí, el punto E, porque tenemos la distancia R con mayor facilidad de poderla determinar. Entonces, de entrada pues debemos de calcular este ángulo θ. Ese ángulo θ nos va a permitir calcular las componentes de esta tensión, sería esta tensión que es igual a la fuerza, ¿sí?, que sería este vector que nosotros estamos buscando. Vamos a determinar ese ángulo θ. Aquí podemos considerar que tenemos un triángulo recto. Voy a quitar de aquí esto. Bien, vamos a determinar que tenemos un ángulo recto. Ahí está. Esta componente pues mide 0.875. Bien, y acá tenemos las otras dimensiones. Vamos a pasar a la otra diapositiva donde tenemos. Bien, ya habíamos definido que acá va a ir el vector F y el vector R va a ser desde este punto D hasta este punto. Tenemos un momento de 960 Newton metro. Muy bien, entonces vamos a calcular esto. Habíamos considerado que tenemos un triángulo recto. Ahí está. Bien, ¿cómo podemos calcular ese ángulo recto? Conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues podemos utilizar tangente de θ, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si queremos calcular el ángulo, pues simplemente aplicamos tangente a la -1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería tangente a la -1 de 0.875 metros entre, de aquí a acá pues ya tenemos el dato que es de 2.8 metros, más este 0.2 metros serían 3 metros. Entonces simplificamos aquí las unidades y tenemos que ese ángulo va a ser de 16.26 grados. Ya tenemos este dato que es importante. Ya podemos llevar a cabo la descomposición vectorial para determinar en forma vectorial las componentes de esta fuerza. Voy a seleccionar otro color, este azul,
tenemos que esa fuerza inclinada tiene una componente en X y una componente en Y. Como tenemos el ángulo con respecto a la horizontal, esta componente en X o esta componente horizontal va a ser F coseno de teta y esta componente vertical va a ser F seno de teta. Entonces vamos a tener que el vector F va a ser igual, esta componente va hacia el lado izquierdo, por lo tanto va a tener un signo negativo, menos F coseno de teta, pero teta tiene una magnitud de 16.26. La componente vertical también va hacia abajo, por lo tanto también le vamos a asignar un signo negativo y sería F seno de 16.26. Bien, aquí vamos a poner las componentes unitarias y ahí está, ya tenemos ahí el vector. Bien, llevando a cabo la operación de coseno de 16.26 y seno, para reducir un poquito este vector, nos va a quedar menos 0.96 f en y y menos 0.28 f en j. Bien, ya tenemos entonces este primer vector. Ahora nos falta el vector r. El vector r, comentábamos, si es la distancia de aquí hasta este punto. Ya la tenemos con respecto al eje horizontal. Entonces, si la representamos en forma de vector, la componente horizontal corresponde a la componente unitaria y. Entonces, tenemos que es 2.8 y. Como aquí está el momento, este va a ser nuestra referencia con respecto al plano cartesiano, x, y. Este vector r va de aquí hacia acá, por lo tanto va a tener un signo negativo. Entonces, ese 2.8 es negativo. Hacia y no tenemos ninguna componente, por lo tanto es 0 en j. Correcto. Bueno, vamos a representar la operación. Tenemos momento, recordábamos que era r producto cruz fuerza. Esto sería, para representar el producto cruz, una representación matricial de I, J y K. Tenemos para el primer vector R, que es menos 2.8, 0 aquí y 0 acá. Para el... Bueno, dejen borro porque está muy pegado esto para que no agrupar mucho o amontonar mucho ahí los términos. Ahí está. 0 y 0. Correcto. Vamos ahora con el vector F. Ya lo tenemos, que es 0.96 en I. Y tenemos, aquí es F. Y en J es, bueno, aquí es negativo también, menos 0.28. F y 0 en K. Bien. Tenemos aquí que el momento es 960. Entonces nosotros podemos sustituir eso. 960. Ahí está, 960 Newton metro es igual a este producto. Pues vamos a desarrollarlo. Ya desarrollando vamos a obtener lo siguiente. Y eliminamos la fila y la columna correspondiente ahí. Sería este término por este va a dar 0 menos este por este 0. Nos va a dar 0 en I. Ya ustedes lo resuelven ahí con calma. Ya tienen noción de cómo hacerlo. Menos, recordamos que aquí es más, menos, más. Menos los términos de I. Eliminamos la fila correspondiente y la columna correspondiente. Este término por 0 nos va a dar 0. Menos este término por este término nos va a dar 0. Entonces también vamos a obtener en J una componente igual a 0. Vamos a borrar aquí este. Y vamos con la componente en K, que va a tener un signo positivo. Eliminamos esta fila y esta columna y queda este término por este término, que sería menos 2.8 por menos 0.28 menos, ahora este término por este término pues va a ser 0. 0 K.
Bien, entonces tenemos que 900, por aquí me faltó una F, perdón, que me faltó una F, 2.28 por 0.28F, ahora sí, menos 0, listo. Ahora sí, 960 Newton metro va a ser igual a punto bien, no se me olvide este signo de aquí, este término por este término, que son los únicos que no se eliminan, nos va a dar punto 784 F. Ya solamente despejamos F y tenemos 960 Newton metro sobre punto 184 metros. Aquí ya haciendo el análisis dimensional son metros, nos van a quedar metros. Entonces se simplifica este término por esto y nos va a dar un resultado de 1224.48 newtons. Y ese es el resultado que obtuvimos a partir de la aplicación del producto Cruz. Obviamente pues hay más aplicaciones con respecto a este, pero me pareció pertinente más por la maestría en la cual están aplicando o el área de interés, que en este caso es mecánica. Bien, si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.